poco más de 14 años y que se ha distinguido sobre todo por participar en todas las contenciones o litigios. Para quien no conozca la jerga jurídica, son todos aquellos juicios o procedimientos que se van a dirimir o desahogar en los tribunales, ya sea de materia familiar, civil, mercantil, es decir, en todas las áreas del derecho, y también competencias, porque tenemos presencia en diferentes lugares del territorio nacional y en cualquier área como puede ser la local o la federal. Bien, he litigado desde hace un poco más de 22 años y eso me ha dado la oportunidad de conocer o estar vigente en algunas de los temas que frecuentemente impactan o son de importancia dependiendo la temporalidad que estamos viviendo. Puedes contactarnos directamente en nuestro sitio web, que es www.bufetovetrani.com. Ahí tenemos un área directamente de contacto que está siendo monitoreada frecuentemente para poder atender las dudas de aquellos que nos contacten por este medio. Ahí también vas a poder encontrar nuestros teléfonos directos, en donde, en dado caso que tú quisieras tener una asesoría muchísimo más específica, te podemos atender con muchísimo gusto. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tema que está por demás escuchado en las noticias y que ha causado mucho revuelo, porque bueno, pues es un tema actual, como ya sabrás o como habrás visto en la página. El tema que voy a intentar desarrollar de la forma más práctica para que aquellos personas de recursos humanos, aquellas personas que participen de las decisiones empresariales o de todo aquello que tenga que ver con los trabajadores en su empresa, puedan tener una visión un poquito más clara de esta reforma. El tema que vamos a abordar, como ya lo vieron, es COVID como riesgo de trabajo. Este tema, y voy a iniciar con algo que, bueno, todo el mundo conocemos, y si no conocemos se los comento. Fue aplicado a partir de este enero. En enero hubo una reforma específica a la ley del IMSS, no así a la ley que regula las condiciones del ISSSTE. Más adelante lo voy a explicar un poquito mejor, pero sí en la ley del IMSS. Entonces, en enero hubo esta reforma que tiene como antecedente pues el tema conocido por todos, que es el tema COVID. Bien, mi objetivo de esta reunión lo puse en 3 partes para que tratemos de abarcar de una forma muy simple que es amplísimo este tema. Mi objetivo será, primero, que conozcas de una forma general cuál es la clasificación que hizo la ley del IMSS para las empresas. Es decir, hay una clasificación en la que las empresas tendrán que, según sus actividades, encuadrarse. Ahora vamos a ver más adelante la clasificación. Pues es muy importante que tú ubiques esta clasificación para que sepas en qué rubro te vas a dirigir. La segunda parte del objetivo son cuáles son las características que va a tomar en cuenta el IMSS para clasificar un diagnóstico de COVID como riesgo de trabajo, porque esto es un revuelo, es impactante para las empresas, porque es tan subjetivo este contagio de COVID, porque se puede contagiar en cualquier lado. Entonces los empresarios dicen, ¿y por qué me van a achacar el tema de que se contagió en la empresa? Entonces causó muchísimo revuelo, pero es importante que tú conozcas que hay un procedimiento, una caracterización para que sea considerado como riesgo de trabajo el tema del COVID. Y el tercer punto es las implicaciones que puede tener el empresario, la empresa, si esto llega a tener una clasificación
o llega a impactarte o llegas a calificar alguno de tus empleados o varios de tus empleados como COVID, pero con esta calificación o con este tema de que sea riesgo de trabajo. Entonces, no es tan simple. Ahorita voy a tratar de abordar con claridad cuáles son esto que va a tomar en cuenta el IMSS para hacer esta clasificación como riesgo de trabajo. Bien, voy a ver si podemos compartir una diapositiva. Sería la diapositiva número 3. Esta es la única diapositiva que me gustaría compartir en este caso, que pues tomarle foto. De todas maneras, toda esta presentación en la que yo me baso, comparto con varios empresarios, si tú quieres, te la voy a poder compartir. Más adelante te diré cómo. Bien, veamos, ¿se ve la diapositiva? Ok. ¿Por qué te comparto esta diapositiva? Porque aquí vas a poder ver algo que es teórico, que es el fundamento legal. El 8 de enero de 2021 fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en donde se emite el Instituto Mexicano del Seguro Social la reforma. Y aquí vas a distinguir el artículo primero. Entonces, esta reforma es amplísima. Yo estoy distinguiendo aquí en este parrafito lo que impacta o lo que yo rescaté como un resumen. Pero en la parte de abajo hay una liga que después, si tú así quieres, te la puedo compartir, en donde puedes ver en su conjunto el acuerdo, porque es muy amplio y es importante que se conozca. Entonces, este fundamento legal entra en vigor en enero de 2021 y es indispensable que lo conozcas, empresario, recursos humanos y trabajador, para saber qué aplica y qué no aplica en los casos de contagio por pues este virus denominado COVID. Gracias, yo creo que es suficiente. Okay. Bien. Entonces, vamos con la primera parte del objetivo de esta plática, que es que de forma genérica entiendas que hay clasificaciones de los desarrollos de las empresas, de los objetos de las empresas. La primera clasificación que hace el IMSS en una circular que también fue emitida para los casos de coronavirus como enfermedad de riesgo de trabajo, la primera clasificación la pusieron como muy alta, o sea, va desde la más grave hasta la más sencilla. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en este tipo de clasificaciones, pues como van a poder escuchar, es evidente que tienen contacto con gente que puede o ya ha sido diagnosticada con esta enfermedad del COVID. Entonces, ¿cuál es la primera clasificación? Muy alta. ¿Quiénes están en este rango de clasificación? Pues está obviamente el personal de salud. El personal de salud que realiza los diagnósticos, que hace las terapias y que da atención directamente a la gente que ha sido diagnosticada con COVID. ¿Quién es más? El personal de laboratorio o los que están en gabinete, que también han tenido contacto con pacientes infectados con COVID. Las personas de transporte médico o urgencias, porque viene de nueva cuenta el contacto directo con gente que ya ha sido diagnosticada con COVID. Y el personal, obviamente, de autopsias, necropsias o que tengan contacto con cadáveres que ya fueron de nueva cuenta calificados o clasificados con este virus. Este es el primer espacio que hace el IMSS, en donde si tú estás en este rango, si tú eres personal médico de laboratorio o tienes este contacto de gente de forma directa que ya ha sido diagnosticada, es importante que tomes en consideración que ya fueron diagnosticados con COVID. Puede calificar un tema de sospecha, pero
en este caso ellos sí están en una clasificación que se denomina muy alta. El siguiente criterio de clasificación que hace el IMSS, pues disminuye por el grado de distancia con gente que ha sido diagnosticada con COVID. Entonces, la siguiente calificación es alta. ¿Cómo sabes si tú estás en esta clasificación? Pues primero, porque si hay un contacto directo, pero este contacto directo disminuye. ¿Por qué? Porque la atención ya no vas a saber tú como personal médico si efectivamente fueron diagnosticados o no. Quiere decir que la clasificación alta, por ponerte ejemplos, son el personal de farmacias, el personal de seguridad pública, o sea, los policías, los enfermeros, los médicos, el personal de mantenimiento que trabaja en los centros de salud, que no estén en estas clínicas en donde se conoce a ciencia cierta que hay casos de COVID. Es decir, todas estas clínicas que dan atención, pero no específica para temas de COVID. Si ustedes han leído, sí hay hospitales y hay laboratorios que hacen esta distinción. Aquí sí se hacen pruebas COVID o aquí sí se atienden asuntos COVID, y hay algunos en donde lo restringen. Pues la clasificación es cuando estás un poco más despegado de la gente que ya ha sido diagnosticada con el COVID. En esta clasificación también entra el depósito de cadáveres y funerarias. ¿Por qué el depósito? Porque ya no es la necropsia, ya no están en contacto directo con la gente que ha sido diagnosticada. Es la segunda clasificación. Entonces tú tienes que evaluar si estás en riesgo muy alto o en riesgo alto. Y si tu empresa está en cualquiera de estos dos criterios de clasificación. La siguiente es el criterio de clasificación media y va disminuyendo en el grado de contacto con gente que ha sido diagnosticada. ¿Quiénes son? Para que tú puedas saber si estás en este criterio de clasificación. Todas aquellas tiendas, guarderías, escuelas, farmacias, personal de salud que no atienda casos COVID, como pueden ser los nutriólogos, los trabajadores sociales, gente que no está, o médicos o enfermeros que no estén en contacto directo con esta clasificación de COVID. Los educadores, los maestros están en esta clasificación, y algunas actividades como son los servicios de alimentos y bebidas, restaurantes, el alojamiento temporal, los bancos, las financieras, Sofom, Sofoles, las compañías de seguros, los servicios, todos aquellos servicios que nosotros accedemos como el personal de limpieza o servicios en el hogar, y la transportación tanto aérea, terrestre o marítima. Esta es la siguiente clasificación o el criterio de clasificación, que es la media. Si tú, empresario, te dedicas a cualquiera de estos objetos, pues estarás en este criterio de clasificación. Y si tú, trabajador, también estás en esto, pues ya sabes que tú estás en una clasificación media. La última clasificación, y va en esta congruencia de distanciamiento con la gente que ha sido diagnosticada COVID, es la clasificación baja. ¿Quiénes están en este criterio de clasificación? Pues los empleados que no tienen contacto frecuente con el público. Por ejemplo, las empresas que dan servicios administrativos, las empresas que tienen servicio de personal exclusivamente, los almacenes, los abastos, las gestorías de contabilidad, los legales, es decir, aquellos que no tienen un contacto directo, digamos, de venta o de mostrador con el público general. Esta clasificación es la última y es la clasificación más baja o el criterio más bajo que toma el IMSS. Entonces, dependiendo del grado de clasificación, tú tienes que buscar en dónde calificas. Si estás en muy alta o de plano, estás en el criterio más bajo. Una vez que tú ya determinas
en cuál criterio de clasificación estás, entonces el IMSS va, para que sea considerado, o sea, vamos a suponer que uno de tus trabajadores o alguien de tu nómina se contagia por COVID. Y entonces va al Instituto Mexicano del Seguro Social y dice, bueno, pues me contagié con COVID y además me contagié en el trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el Instituto Mexicano para hacer una, de verdad, calificación de que sea riesgo de trabajo? Bueno, para que sea calificado tiene que contar con ciertas características, no nada más porque decimos que me contagié en la empresa, porque, repito, es subjetivo el tema del contagio. Entonces, ¿cuáles son las características que distinguió en el Diario Oficial de la Federación el IMSS en esta reforma? Son las siguientes, son 4. La primera es que la persona que desempeña sus actividades laborales tenga contacto con de dos formas. La primera, que tenga contacto con personas confirmadas de COVID. Y la segunda, que tenga una sospecha real de que esa persona ha tenido COVID. La segunda clasificación es muy ambigua, porque el caso de sospecha, pues todo el mundo puede sospechar, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer el IMSS? Pues va a intentar, bueno, a través de un procedimiento, no va a intentar, va a buscar que sí efectivamente haya habido caso de riesgo confirmado en esa empresa. La segunda condición que se debe de cumplir es que la exposición que el trabajador tiene en la empresa sea en contacto con pacientes de coronavirus, que ya hayan sido diagnosticados con coronavirus. Por ejemplo, los que ya mencioné, como el sector salud, etc. Entonces, ahí la clasificación, el criterio de clasificación del IMSS, pues va a ser oportunamente alto como riesgo de trabajo. La tercera condición que se debe de cumplir es que el cuadro clínico de la persona que alce la mano y diga, pues yo me contagié de COVID en la empresa, el cuadro clínico tiene que aparecer en un periodo no mayor de 1 a 14 días del contagio. Es decir, no podemos manifestar que hace 30 días me enteré que alguien estaba contagiado de COVID y yo apenas empecé con mi cuadro clínico. Porque entonces lo que se ha dado como clasificación o el periodo que ha manejado el IMSS para estos criterios de calificación es de 1 a 14 días. Entonces es bien importante que haya que este criterio lo tengamos muy consciente en el tema de áreas de recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador se contagió la primer quincena del mes de enero y otro se contagia el mes de febrero, no hay una liga directa porque los cuadros clínicos aparecen en este distanciamiento de días. Bien, la cuarta condición es que va a haber todo un protocolo de estudio. ¿Qué quiere decir? Que el IMSS también va a hacer un protocolo de estudio para saber si el contagio fue en la empresa o distinguir si fue extralaboral, o sea, fuera de la empresa. Entonces, todas las condiciones son muy subjetivas para determinar este tipo de contagios. ¿Qué va a tomar en cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social? Todas las incapacidades que sean reflejadas por tus trabajadores por el tema de COVID diagnosticado y los periodos que se van a dar entre una calificación y otra. Entonces, haciendo estas 4, o si cumple el trabajador con estas 4 condiciones que considera el IMSS, entonces va a poder ser calificada la empresa como una fuente de contagio para el trabajador por riesgo laboral. Es bien importante, primero, que conozcas la clasificación en donde estás y segundo, que hay condiciones para que se cumpla esta calificación de que es riesgo para la empresa o que fue un riesgo para la empresa. ¿Y por qué es tan importante saber si se contagió o si el riesgo fue
en la zona empresarial o fuera de la empresa. ¿Por qué es tan importante? Porque las consecuencias de esta calificación de la enfermedad COVID para un trabajador que fue contagiado en la empresa, que manifiesta que se contagió en la empresa, pues son importantes y en repercusión directa de la empresa. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener el empresario, el pyme o la corporación que trabaje a nivel IMSS con estos diagnósticos de COVID como riesgo de trabajo? ¿Cuáles serían las consecuencias? La primera consecuencia es el aumento en la clasificación de prima de riesgo. Eso ya la gente de recursos humanos o de contabilidad de las empresas sabe que anualmente se hace una ratificación de esta prima de riesgo en el IMSS. Esta prima de riesgo impacta directamente a lo que la empresa paga por sus trabajadores, por tenerlos asegurados o por tenerlos en esta seguridad social. Entonces, se va a elevar esta prima de riesgo de trabajo. La otra consecuencia es que la incapacidad es cubierta por el patrón al 100%. Recuerden que estoy hablando que hasta que sea confirmado que el contagio fue a nivel empresarial, no antes, pero si esto es confirmado y esto así pues va a ir en un rango que ahorita lo voy a mencionar, entonces, ¿qué va a hacer? Pues la empresa o el patrón, como dice la Ley Federal de Trabajo, va a asumir el pago del 100% de la incapacidad de este trabajador. La tercera consecuencia es que si el trabajador fallece por el tema del COVID y este sí calificó en el criterio de riesgo de trabajo, entonces el porcentaje va a ir no solo en puntos porcentuales, sino al 1%. Quiere decir que en caso de muerte del trabajador, el seguro social va a aumentar en contra de la empresa en pago al 1%. Por eso es tan importante que conozcas los criterios de clasificación y de características para que tengas los medios de impugnación. Estas consecuencias que puede tener el empresario cuando se califica a sus trabajadores como riesgo de trabajo, este contagio de COVID por riesgo de trabajo, pues es impactante. Pero la verdad es que también existen medios de defensa como los recursos de inconformidad o como el amparo el amparo indirecto que puede recurrir esta calificación que puede hacer después de este análisis protocolario que les mencioné, el IMSS, a un trabajador como riesgo de trabajo, o sea, el COVID como riesgo de trabajo. Entonces, ¿qué voy con esto? El tercer punto es que sí existen medios de inconformidad o medios de amparo, porque todavía existe muchísima subjetividad y ambigüedad en el tema del contagio por COVID. Pero es importante que conozcas primero la clasificación, en dónde estás de muy alta hacia baja, cuáles son los criterios que se van a tomar para que el IMSS verdaderamente considere un contagio de COVID como riesgo de trabajo, el impacto que puede tener la empresa y los medios de defensa que también puede tener la empresa para todas estas clasificaciones que puedan tener. Por último, me gustaría que conocieras de forma práctica algunas regulaciones anexas, como puede ser que dice también el seguro social. Es importante que consideres la temporalidad. Acuérdate que el cuadro clínico tiene que tener una no distancia mayor a 14 días entre un contagio y otro. Es bien importante que lo conozcas. Pero también es importante el número de casos que se den en tu empresa. Porque si tienes 3 casos en un muy breve corto de tiempo, en un breve tiempo, pues, o sea, es decir,
tengo 3 casos de incapacidad por COVID en mi empresa. Entonces, lo que se sugiere es que abordes el tema de desarrollo laboral como teletrabajo y cierres o elimines el contacto entre los empleados por un periodo de 15 días. ¿Por qué un periodo de 15 días? Porque ya estás tomando una distancia de los cuadros clínicos. Si tú recuerdas, yo mencioné de 1 a 14 días el contacto de contagio de cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que sugieren? Que si tú tienes por lo menos 3 casos en tu nómina o 3 casos conocidos de incapacidad por COVID, aunque no se haya calificado aún ninguno de ellos como riesgo o como contagio laboral, como riesgo de trabajo, espacies durante 14 días el no contacto a nivel empresarial, porque eso te va a evitar que puedas caer en una calificación de riesgo laboral. Entonces es importante tomar en consideración estos contactos distanciados que van en los cuadros clínicos y que se califican de 1 a 14 días. ¿Por qué así lo dijo el IMSS? Así está, y entonces ese es el periodo que se debe respetar. Por último, el ISSSTE o el riesgo de trabajo en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que es la ley del ISSSTE, no ha hecho una distinción común. O sea, quiere decir que ellos no han reformado esta parte y solamente van a considerar el tema de la incapacidad. El artículo 56 de esta ley que yo te acabo de mencionar, de la ley del ISSSTE, menciona que tienes derecho tú, trabajador del Estado, a tener una incapacidad si eres diagnosticado por este punto. Pero sí es importante mencionar que no ha habido una regulación tan explícita, porque ya todos conocemos que las distinciones laborales en un ámbito y en otro son abismales. Pero no me gustaría dejar de mencionar que los trabajadores del Estado, por supuesto, tienen derecho a la incapacidad, al pago de la incapacidad, si han sido diagnosticados por el tema del SARS-CoV. Entonces, eso es en el tema de los trabajadores que pertenecen al ISSSTE o que están como trabajadores del Estado, y también las prestaciones pues deberán ser cubiertas al 100%. Pero no hay una distinción o una clasificación tan específica como reguló la ley del Seguro Social, que impacta a todas aquellas pymes, empresarios que se manejan en la iniciativa privada. Muy bien, bueno, pues de forma genérica espero haber abordado y haber completado el objetivo de esta plática que lo partí en 3 partes, o lo quise dividir en 3 partes, que es, primero, que conozcas la clasificación; segundo, cuáles son las características para que estés en esta clasificación como riesgo de trabajo, y las implicaciones que puedes tener si has sido algún trabajador diagnosticado así como los medios de defensa. Esta información en una forma más teórica puede ser compartida si tú tienes la necesidad o quieres conocer esto que yo te platiqué brevemente en este momento. Entonces, lo que podríamos hacer es que yo te comparto una presentación que abarca todo esto, que tiene las ligas, en donde tú ya puedes de una forma más amplia buscar información precisa de este punto. Entonces, lo único que tendrás que hacer es contactarnos a través de nuestro sitio web o de nuestra página www.bufetevetrani.com. Hay un área de contacto en donde puedes pedirnos esta presentación y te la mandaremos con muchísimo gusto por las mismas redes, como en este caso Facebook, o bien directamente a un correo que voy a mencionar ahorita, que es contacto@bufetevetrani.com.
Te voy a compartir los teléfonos de forma directa por si tú quieres tener una asesoría muchísimo más específica o el área de recursos humanos tenga alguna duda de cómo se aplican estas reformas, porque estas reformas tienen un impacto a nivel corporativo. Recuerda, empresario, que es tu obligación conocer las reformas a la ley. Hay un principio general de derecho que dice: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces es obligación conocer cómo se aplican estas reformas y cuál es el impacto que tienen que tener a nivel corporativo, a nivel derecho corporativo, que es todo lo que regula a las empresas. Quiere decir que hay un impacto directo o una modificación en tu reglamento interior de trabajo, incluso en las cláusulas de los contratos individuales de trabajo, ya no importa que sean determinados o indeterminados, y directamente en todas estas adecuaciones que debes de cumplir. La forma en que lo apliques puede variar, como una firma de contrato nuevo con la actualización o como un adendum a tus contratos. La forma en cómo lo apliques puede ser variada. Lo que no debes dejar de hacer es estar enterado de todas estas reformas y cómo aplicarlas a nivel empresarial para que esta calificación no llegue tan rápido a ser impactante o en contra del empresario. Y también por parte del trabajador, conocer cuáles son, qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los filtros que tiene que pasar si es que quiere que sea calificado su contagio de COVID en la empresa, porque también he conocido casos en donde en las empresas se puede dar este nivel de contagio, porque pues hay empresas que por situaciones diferentes no han cumplido con el distanciamiento, con el 1,5 metros, con obligar al uso correcto de cubrebocas, etc. Entonces, si tú crees que estás en la posición de calificar para esta clasificación como riesgo de trabajo y tienes alguna duda, ya sea a nivel empresarial o ya sea a nivel trabajador, pues yo estaré muy contenta de darte una asesoría de una forma más específica y tomando en cuenta cada caso en especial. Muy bien, pues abordé el tema de riesgo de trabajo. La próxima semana voy a abordar el tema del teletrabajo, que es algo que también está muy vigente y muy en boga y que se me ha pedido muchísimo. Entonces, la próxima semana, por la misma hora y por el mismo canal, voy a abordar el tema de teletrabajo de una forma también muy práctica, y ahí también podré resolver dudas, si así lo quieres, de este punto. Entonces, ya para concluir, voy a leer algunas menciones o algo que me están preguntando. A ver, dice Rosalba Ortega: en su trabajo los invitan a usar cubrebocas y protocolos contra el COVID, pero no nos dicen que si no acatamos las indicaciones seremos despedidos. A mí me dio COVID y en la empresa nunca me pagaron mis semanas, ni mucho menos una incapacidad. Ok, aquí en este caso, Rosalba, la verdad es que para que sea clasificado como riesgo de trabajo tienes que haber pasado todo este protocolo, pero es importante que hayas ido directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ahí tienen la obligación de emitir una incapacidad que va a poder ser, el COVID también tiene lineamientos de impacto, si es no grave o es muy grave o puede llegar a la muerte. Entonces, ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social hace esta calificación, y si tú fuiste diagnosticada como una no grave, entonces tendrán la obligación de haberte pagado esta incapacidad, que la paga el Instituto Mexicano del Seguro Social o que es referente a eso, por los días que te hayan incapacitado, que si no es grave, irán en un periodo de 1 a 14 días. Ok, veamos. A ver, aquí hay otra pregunta. Me dice P. Bacal: ¿qué hacer si el IMSS solo genera una incapacidad de 10 días en total
y como patrón decides no recibir al empleado por seguridad de todos, ¿qué estás obligado a pagar como patrón? Bueno, pues está buenísimo. La verdad es que ahí hay una súper laguna. Esta reforma, vamos, no, es muy difícil, no aplica, o sea, el mundo del derecho no está aplicando todo el mundo del facto. La verdad es que es muy difícil porque no hay una regulación explícita y todavía no existe jurisprudencia para llenar todas estas lagunas de la ley. La verdad es que hay otro principio que es pues, la salud general o el impacto o el bienestar de todos. Si el mismo IMSS está decretando que el periodo de contagio es de 1 a 14 días, la verdad es que el patrón podría tomar la decisión de no recibir durante estos 4 días más de contagio que sea diagnosticado. O sea, aquí hay que primero ver que el trabajador sí haya sido calificado como COVID. O sea, si ya la incapacidad dice por COVID, entonces en automático, y le dan 10 días, pues están primero violentando el derecho del trabajador porque tiene que ser por 14 días y segundo están violentando el derecho del patrón. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede, a través de un recurso bien simple y de la página del ITSE, hacer esa mención para que se cumpla el periodo de 14 días. Lo recomendable es efectivamente no recibir al trabajador durante estos días y que entre un periodo de pugna o de terminación. Hay muchísimos convenios y hay mucha forma de poder abordarlo, entonces el trabajador en teoría no tendría la obligación el IMSS de darle una incapacidad por estos 14 días y el patrón tendría que exigir el plazo de 14 días para la incapacidad. Ese es el rango que nos está marcando la ley del IMSS. Dice Marisol Flores: en el trabajo de su esposo varios han sido contagiados y no han tomado medidas para saber cuánta gente más lo está. Solo siguen usando cubrebocas y sana distancia. Y el lavado de manos, si llegara a salir contagiado, se le consideraría como riesgo de trabajo, entraría como enfermedad normal. Es que esto es justamente, Marisol, lo que trato de que se entienda. Es decir, no siempre se va a calificar el contagio de COVID como riesgo laboral, no siempre. Tiene que tener todas estas 4 características para que sea considerado como riesgo laboral. De otra manera, ¿por qué? Porque el contagio puede suceder en el trayecto, en el camino, en el súper, en cualquier lugar, en el restaurante, en cualquier lugar. Entonces, si no cumple con este criterio, va a ser muy difícil que la clasificación impacte en la empresa. Pero ¿qué hace el trabajador? Bueno, pues distinguir o manifestar directamente que la sospecha haya sido, o sea, la sospecha de contagio haya sido a nivel empresarial. Si el trabajador lo manifiesta así, entonces va a entrar un protocolo de escaneo por parte del IMSS y esto se va a basar en el número de incapacidades que se hayan otorgado por este cúmulo de trabajadores que hayan sido contagiados por COVID en la empresa. Entonces es bien importante que sepan cómo se clasifica tú como trabajador y que exijan los 14 días de incapacidad y también que el patrón conozca que tiene que haber este distanciamiento de 14 días. Ahora, dependiendo el número o el volumen de las empresas, porque si hay una nómina de 500 trabajadores, pues un impacto de 3 es mínimo, pero están manejando como números al azar que pueden ir de 3, 8 o hasta 15 contagios. El máximo sería eso. Si esto funciona así, la empresa puede seguir trabajando, pero la clasificación o se va a poner en un mayor riesgo si hay mayor número de contagios en un periodo que se mezclen en estos 14 días. Ok, dice Grace Hernández: si como empresa proporcionas todo el equipo y capacitación para protegerse y el personal hace caso omiso de esas medidas o solo toma en la institución y fuera de ello no se protege, ¿cómo probar el contagio? Pues buenísimo, Boris. Es que esta es otra de las lagunas y otra de las incógnitas o del tema
que se ha venido recurriendo. Es que es muy difícil porque tú a nivel empresarial en tu reglamento puedes marcar los lineamientos muy claros y los trabajadores cumplirlos dentro de la empresa, pero nada te garantiza que se cumplan fuera de la empresa. Por eso es que hay 4 criterios de clasificación, pero ¿cuál es el más importante? Que a nivel empresarial tú vayas escaneando o vayas teniendo un control de cuántos de tu personal han sido diagnosticados por el IMSS como COVID. Ese es tu rango de acción, porque si no hay mucho impacto, quiere decir, si no hay mucha incapacidad por COVID, difícilmente vas a tener una clasificación como riesgo de trabajo. Muy bien. ¿Alguien más? Dice César Sony Mesa, fui enfermo COVID y no fui al seguro, todo el tratamiento fue en casa y a la fecha sigo el tratamiento, me he presentado al trabajo, no me he presentado al trabajo, puedo rescatar incapacidades y que tengo que presentar. César, si tú ya fuiste diagnosticado por COVID, sí puedes, o sea, tendrías que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social por tu incapacidad para que el instituto, en base a los documentos que tú lleves, clasifique si tu contagio fue bajo, moderado o alto. Y en base a esta calificación que haga el IMSS, te van a dar la incapacidad de vida. Y de esa forma vas a ir pudiendo recuperar en periodos de 14 días. No menores y tampoco mayores a 14 días. Generalmente lo que va a hacer el IMSS es darte tu incapacidad por 14 días. ¿Qué quiere decir? Que con tu diagnóstico privado vas al IMSS y el IMSS tiene la obligación de darte la incapacidad dependiendo del grado de tu contagio. ¿Tenemos alguna otra? Jenny Casillas, ¿cómo confirmar que se contagió en el trabajo? Jenny, son las 4 características que mencioné en mi plática. O sea, ¿cómo lo confirmas? Pues primero, a ver, vamos por último para contestarle a Jenny, las consideraciones que toma el IMSS es que haya sido, o sea, que cuando un trabajador dice, oye, yo me contagié de coronavirus, entonces primero lo que van a ver es que sí haya contacto con personas que han sido ya calificadas con coronavirus, sea riesgo de trabajo o no, o sea, que sí hayan tenido contacto con gente que ya ha sido confirmada a coronavirus. Después, que haya una exposición directa, es que es muy complicado, porque hay una exposición directa, por eso es que al inicio manejé las 4 clasificaciones. La muy alta, pues va a tener una clasificación muy rápida a riesgo de trabajo, pero la más baja, pues tiene una calificación menos directa. Entonces, si tu empresa o tú trabajas con exposición al público, pues estás en una calificación media. Y así tendrás que evaluar, o esa es la manifestación que se hace en el IMSS. Pero si tú trabajas en una oficina administrativa, pues entonces el tema de que se clasifique esto como riesgo de trabajo va a disminuir porque, repito, el tema de contagio del coronavirus es bastante subjetivo. Avi Mejía dice, yo fui diagnosticado por COVID, ¿me pueden correr de la empresa? No, Avi, no te pueden correr de la empresa. La idea es que tengas una incapacidad y tengas una recuperación dependiendo de qué tan grave haya sido el tema de contagio o se haya desarrollado el virus, pero no, dice la ley tanto federal de trabajo como la ley de seguro social que teniendo un diagnóstico por COVID no puede ser despedido de la empresa o despedida de la empresa. Muy bien. Bueno, pues me parece que son las preguntas que nos han hecho. Repito, si tienes un caso específico o tienes duda de dónde estoy clasificado, cómo exponerlo o para qué, puedes dirigirte con nosotros en nuestra página web www.bufeteveterani.com o en nuestro correo de contacto o a nuestros teléfonos o por Facebook, qué sé yo, hay muchísimas formas de poder acceder
a esta información y podré irte contestando cada una de ellas. Si también quieres que te compartamos esta presentación de COVID, en donde puedes tener las ligas directas y puedes ver cuál es tu clasificación y puedes ver cuáles serían las consecuencias, con mucho gusto te las podamos compartir. Solo mándanos una solicitud para que te compartamos esto y la tendrás a la brevedad. Bien, pues termino este tema. El próximo viernes voy a abordar teletrabajo. Si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber. Mi nombre es Miriam Quijano. Me despido de ti. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias por conectarte y espero que esta información haya sido en tu beneficio y lo más clara posible. Gracias.